Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Deseándoles que tengan un año venturoso, un 2003 cargado de prosperidad, de paz, de salud. Iniciamos el desarrollo de las actividades dentro de esta clase asincrónica. Eso quiere decir, obviamente, sin la presencia de cada uno de ustedes, obviamente por el descanso que se tiene en relación a esta fecha. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo del tema correspondiente a ciencias sociales. Un gusto que ustedes puedan, a través de su aula virtual, poder visualizar el desarrollo de la presente clase. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de la asignatura Ciencias Sociales. Estamos iniciando ya la unidad número 5. El tema central de esta unidad es Ecuador, democracia y derechos humanos, con el tema número 1, los valores democráticos, la Constitución de la República, el ejercicio de ciudadanía. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación, como hemos venido trabajando siempre, ustedes tienen las instrucciones del desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es los temas que ustedes tienen que resolver para la presente semana. Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, razone de qué otra manera se puede generar procesos de integración ciudadana a nivel regional o internacional. La respuesta que ustedes den a esta pregunta deben argumentar utilizando ejemplos. Tienen que poner ejemplos, uno o dos ejemplos, dependiendo los que ustedes vayan a encontrar. La siguiente dice, explique con sus palabras lo que es la ciudadanía y cuál es su importancia. Es la pregunta número 2. La pregunta número 3 dice, indique o indague acerca de lo que es la descentralización y explique por qué Ecuador es un país descentralizado. La cuarta pregunta dice, reflexione por qué es importante la constitución en el ordenamiento de un país. Utilice un ejemplo para sustentar sus ideas. Y la número quinto, la última pregunta dice, explique por qué es importante que en los sistemas democráticos exista una separación de poderes. Mínimo tiene que ser media hoja del desarrollo de esta última pregunta. Así que estas son el desarrollo, las preguntas centrales que ustedes tienen que resolver correspondientes a esta primera tarea de la última unidad que tenemos dentro del periodo académico, que es la unidad número 5. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Es obligatorio que ustedes deben resolver o completar el esquema de la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea. En la hoja que ustedes van a trabajar, tienen que desarrollar la rotulación que ustedes tienen de ejemplo en la presente agenda. Deben leer igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema de los valores democráticos, la Constitución de la República, el ejercicio de la ciudadanía correspondiente a la semana número 1 de fecha 2 de enero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 2 de enero del 2023. La fecha límite de entrega será el 31 de enero del 2023 y la fecha de publicación de calificación será el 5 de febrero del 2023, que tienen el tiempo suficiente para desarrollar esta actividad. Recuerden que tienen que cumplir todas las actividades, tienen que desarrollar todas las actividades que se encuentran en plataforma. Adicional a esto, les menciono que ya se encuentra habilitado el foro 1 referente al tema que nosotros estamos tratando o vamos a tratar durante todo este mes, esta última unidad, la unidad número 5. Así que por favor, se encuentra ya habilitado igual el foro para que sigan ustedes desarrollando estas actividades. A continuación, iniciamos con el desarrollo de las actividades, iniciamos con el desarrollo del contenido correspondiente a esta unidad, al inicio de esta última unidad. Tenemos Ecuador, democracia y derechos humanos, de la unidad número 5. Vamos a iniciar con los valores democráticos. Mucho se habla de la democracia, ustedes verán en diferentes aspectos, especialmente en los cuales nosotros, en programas cívicos, en los cuales ustedes deben participar. Ahí igual se encuentra de esta frase bastante importante dentro del desarrollo del país, como es la democracia.
¿Cuáles son los valores democráticos? ¿En qué consisten los valores democráticos? Existe un listado de valores democráticos, los cuales como ciudadanos nosotros debemos respetar, nosotros debemos honrar a cada uno de estos valores democráticos que nosotros que tenemos dentro de la formación del Estado. Pero en esta primera instancia vamos a ver qué es la democracia. La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos en el siglo V a.C. y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir, en el que el poder radica en el pueblo. Hasta la actualidad, ustedes incluso en la Constitución, ustedes verán en el artículo 1, ustedes pueden ver de nuestra Constitución, ahí está prácticamente todas las decisiones importantes el poder radica en el pueblo. Y allí que viene su nombre demos, que significa pueblo, kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control de su gestión o destituirlos, obviamente cumpliendo los procedimientos legales. Además, participa públicamente en la toma de decisiones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder que se instauró a través de la reforma constitucional que se hizo en el año 2008 en Montecristo. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconoce a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y también sus intereses. Aunque es la mayoría de los que deciden, no por ello se pierde de vista el respeto y la consideración a la oposición de las minorías, de los grupos minoritarios. Todos tienen ese derecho a ser escuchados y a participar en los procesos de decisiones en los cuales exista una participación general, un interés general de toda la población. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano son los siguientes. En primer lugar, el respeto, seguido por la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Esos son los valores democráticos que se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. En cuanto a los fundamentos de la democracia están establecidos o están subdivididos en tres etapas. Primero tenemos como la ley suprema a la Constitución, luego la separación de poderes y por último la participación ciudadana. Es importante en todos estos procesos. En primera instancia, la Constitución establece la estructura del territorio, los derechos y los deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno. Prácticamente aquí se instituye o se establece toda la estructura de funcionamiento del Estado, todo el andamiaje público, toda la estructura en cuanto a la distribución de las actividades del sector público están establecidas en la Constitución. Asimismo están los deberes y derechos que nosotros como ciudadanos tienen y que el Estado también nos debe hacia nosotros. El sistema de gobierno, cómo está constituido, estamos en un sistema de gobierno democrático, donde ustedes, cada uno de nosotros, participamos o ejercemos nuestro derecho al voto y a partir de ese momento estamos generando todos estos procesos de democracia al elegir libremente a una X persona que obviamente va a ser la autoridad dentro del territorio nacional. En cuanto a la separación de poderes, es fundamental. Si no hubiera la separación de poderes, prácticamente viviríamos en una anarquía, donde prácticamente solo una persona estaría a cargo y se tomaría el control de todas las actividades. En todos los estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes entre sí para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder. En un inicio nosotros igual tuvimos este tipo de estructuras, pero a partir de 2008 se han ido incorporando
funciones más, dos poderes del Estado más que se han ido estableciendo. Pero en primera instancia nosotros tenemos los tres en todo Estado democrático, en todo Estado estructural, existen tres poderes políticos o tres funciones independientes, que es la función ejecutiva, representado por el presidente, la legislativa, en nuestro caso, representado por los asambleístas, y la judicial, representado por los jueces, fiscales y la Policía Nacional. A partir del 2008, como les había dicho, y existió ya una reforma en la cual también se reconocía como una función, un órgano, una función del Estado, al Consejo Electoral y por último al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, formando 5 poderes dentro del Estado. Y en cuanto a la participación ciudadana es fundamental, si no, no se cumple lo establecido anteriormente, que el poder radica en el pueblo. Se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos. Esto obviamente hay que tener un poco más de consideración, hay que analizar un poco más. Es cierto que todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden participar, pero los ciudadanos de 16 años que han cumplido 16 años hasta los 18 años es una participación facultativa. Eso quiere decir que queda a la voluntad del ciudadano si es que quiere o no participar en todos estos procesos políticos. Obviamente que desde ahí sería lo ideal, sería que todos los ciudadanos a partir de los 16 años en adelante ya cumplidos participen en todos los procesos políticos que se desarrollan en el Estado, que participe la población activamente, pero obviamente dentro de la estructura, dentro de la ley orgánica del Consejo Nacional Electoral, los ciudadanos de 16 años hasta los 18 años es una participación facultativa. Eso quiere decir que ya queda en plena decisión y voluntad de cada uno de los ciudadanos que desean participar, si no, no. Pero de los 18 años en adelante, eso sí ya es obligatorio, ya no es facultativo. Ahí sí nosotros tenemos que obligatoriamente participar en todos estos procesos políticos que obviamente generen un interés político general, como lo que vamos a vivir ya en febrero, que son las elecciones de las autoridades seccionales. Ahí debemos participar activamente todos y todas las ciudadanas, todos estamos inmiscuidos ante la ley, todos somos iguales. Para ello, vamos a hablar en el siguiente tema sobre la Constitución de la República. Ahí establece todos los deberes, las igualdades que necesitan todos los ciudadanos, obviamente, para ser reconocidos como tal. La Constitución es un documento legal más importante que rige en la vida de un país, es la ley suprema. Sobre la Constitución no existe ninguna otra ley. No existe ni el Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código Laboral, ni ninguna legislación o ordenamiento jurídico que se haya establecido no puede estar por encima de la Constitución. Y más bien, todas las leyes que se hayan creado tienen que estar concordancia, en igualdad, tienen que coincidir con los deberes y los derechos que se encuentran establecidos y reconocidos en la Constitución. Eso quiere decir que dentro de términos jurídicos existe la correlación entre leyes. Eso quiere decir, les pongo un ejemplo, el Código Laboral tiene que estar en correlación con la Constitución en lo que habla del derecho al trabajo. Entonces, todos los derechos, lo que establece la Constitución tiene que estar correlacionado, tiene que tener una concordancia con el Código Laboral y así sucesivamente con el Código Civil, con el Código Penal. Igual tienen que cumplirse diferentes procesos en cuanto al procedimiento. Entonces, para que sea válido un proceso, tienen que cumplir determinados requisitos establecidos en la Constitución para que no se viole el debido proceso, para que no se violen los derechos instituidos en la Constitución, referido a cada uno de los ciudadanos dentro de la población, así sean procesados. Recuerden que igual las personas que se encuentran procesadas, privadas de libertad, igual gozan de derechos. La última constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población.
Posee 444 artículos en los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir. El famoso summa causa, que es tomado del saber ancestral de nuestros pueblos indígenas, reconocidos obviamente por la Constitución, que es este famoso precepto ancestral, que es el summa causa o buen vivir, a través del cumplimiento de los derechos, de la educación, de la salud, del trabajo y otros, incluso de la naturaleza. Se establece una correlación con el summa causa o buen vivir. Entonces ya sabemos cómo está constituido. La Constitución posee 444 artículos, los cuales están establecidos o los cuales establecen los elementos del Estado. Están constituidos por libros. El primero dice los elementos del Estado, los siguientes los derechos ciudadanos, la siguiente las garantías constitucionales, la siguiente la organización del Estado, esto quiere decir cómo va a funcionar, cómo va a estar estructurado, la función del presidente, la función de la asamblea, la función de los fiscales, la función de la Policía Nacional, la función del ejército, todo está establecido en este libro, en la organización del Estado. Y por último, el régimen del buen vivir, que como les había dicho, está correlacionado con todos los derechos establecidos en relación al ciudadano y también a la naturaleza. El summa causa o buen vivir, un camino a seguir. La Constitución plantea un gran desafío que es alcanzar el buen vivir o summa causa. ¿Qué es el summa causa? Es un estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Educación, salud, el diferentes, el derecho a la libre expresión, hay el derecho al trabajo, una serie de actividades obviamente que cumplen con todo este proceso básico de satisfacer las necesidades básicas del ciudadano. También podemos mencionar a la consecución de una vida y muerte digna, también está constituido ahí, una convivencia amorosa y en paz con las otras personas y también con la naturaleza. Eso quiere decir una vida equitativa con las personas, con todos los seres semejantes a nosotros, pero también con la naturaleza. Recordemos que el summa causa es un saber ancestral donde el pueblo indígena que dice que nosotros tenemos que tener un gran respeto, especialmente a nuestra madre naturaleza, porque de ella tomamos todo lo que nosotros y podemos, nos servimos, abastecemos, obviamente, para poder sobrevivir. Y por ende debe haber una equidad, debe haber una transferencia equitativa. Eso quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, tomo un árbol de la naturaleza, yo tengo que retribuir dos y así sucesivamente. Tengo que duplicar lo que yo estoy tomando de la naturaleza, porque de ella estamos tomando todas las actividades, los alimentos, toda la producción que se desarrolla en nuestro país. También consiste en todo el proceso de suma causa y en el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos a los otros como diversos, pero iguales. Eso quiere decir, nosotros en nuestro país tenemos, al estar atravesados por la línea ecuatorial y gozar de una ubicación geográfica bastante estratégica, nosotros gozamos de una diversidad de pisos climáticos, como es la costa de la sierra y el oriente. Y cada una de estas características también ha hecho que cada uno de sus habitantes adopte su propia forma de ser. El costeño ya sabemos cómo es bastante abierto, alegre, el serrano es diferente, es más callado, es más reservado, las personas del oriente, cuáles son sus características, supongo igual entre las tres características, las vestimentas, su identidad gastronómica y otras características más. Pero así como somos diferentes, también somos iguales ante la ley como personas. Nosotros gozamos de una igualdad ante la ley, ante las actividades, ante la constitución establecida como ley suprema, todos somos iguales. Blancos, negros, mestizos, mulatos, personas de otros países que han venido a residir aquí, como chinos, mexicanos, peruanos, todos obviamente que han obtenido, se han establecido en nuestro país, han obtenido la doble nacionalidad y se han establecido en nuestro país, gozan de todos estos derechos que también se encuentran establecidos en la Constitución.
En ese sentido, el Estado y la Constitución juegan un papel fundamental. El Estado, a través de las leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios, deben garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en la Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la función ejecutiva, la judicial, la electoral, que está representada por Consejo Electoral, la de transparencia y control social, que no es otra cosa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia. Obviamente la Constitución reconoce los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. Y al reconocer como nacionalidades indígenas, cada uno tenemos nuestra propia ley, por decirlo así. El Estado, el sistema general, el Estado, los que estamos inmersos, tenemos nuestra propia justicia, pero también la justicia indígena. Eso quiere decir, la justicia que nosotros estamos inmersos todos los ecuatorianos se le considera como justicia ordinaria y obviamente también el otro, el que reconoce las nacionalidades indígenas, que es la justicia indígena. Entonces, el Estado establece la convivencia de dos sistemas judiciales dentro de un mismo Estado, la justicia ordinaria y la justicia indígena, las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto a los derechos humanos. Eso quiere decir que la persona aprendida, a la persona procesada, no por ningún motivo puede ser flagelado, peor puede instaurarse el sistema de muerte. No hay muerte para las personas. A nivel económico, la Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida en la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuyan equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve la naturaleza, sobre todo la naturaleza. Es uno de los factores primordiales dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Para ello, obviamente, se han dividido a nivel nacional en parques y reservas nacionales, mediante los cuales se busca la protección de todas las reservas naturales que posee en la actualidad nuestro Estado. El Estado y el gobierno. El Estado, ¿qué es el Estado? Es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesto por un conjunto de instituciones públicas que tiene el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza, obviamente de ser necesario. Instancias de gobierno. El Estado ecuatoriano se encuentra organizando territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Esto de forma geográfica, de forma física. En cuanto a las provincias, están organizadas en lo que nosotros denominamos en la actualidad en las siglas GAD. ¿Qué significa GAD o GAD? Son los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales, conocidos como consejos provinciales, los cantonales están organizados también por los GADs locales, conocidos como municipios, y las parroquias por los GADs parroquiales, conocidos como juntas parroquiales. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administrados por un gobierno electo democráticamente. Eso quiere decir que todos nosotros, el pueblo, a través de un referéndum, a través de un proceso electoral de elecciones, nosotros somos quien designamos a las autoridades que van a ocupar cada uno de estos diferentes puestos administrativos de cada uno de estos sectores. De hecho, nosotros estamos próximos a ejercer nuestro derecho al voto justamente para elegir a nuestras autoridades seccionales a nivel nacional, cada uno de las en relación a las provincias, en relación a los cantones, en relación a las parroquias y otras divisiones más que tiene el Estado. En cuanto a las funciones del Estado podemos mencionar a las siguientes. Tenemos las funciones del Estado y eso es lo que está distribuida en la función ejecutiva, en la legislativa, judicial, en el electoral y de transparencia y de control social. ¿Qué es lo que hace la función ejecutiva? Primeramente está representada por quién? Por el presidente de la República. En este caso es dirigida por el gobierno a través del ministerio y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país.
En cuanto a la función legislativa, está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la administración y vida del país. En cuanto a la función judicial, comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, juzgados, fiscalía, policía, que se encargan ellos de hacer cumplir las leyes que emanen de la función legislativa. Eso quiere decir de la Asamblea Nacional, las leyes que hayan elaborado, que hayan aprobado, normas y demás estructuras jurídicas, tienen que ser aplicadas a través de la función judicial. En relación a la función electoral, está integrado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que se encargan de la organización, dirección y ejecución de todos los procesos electorales del país. Eso quiere decir, cada vez que vaya a haber votaciones, está organizado el Consejo Nacional Electoral. Y por último, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o dicho de otra manera, de Transparencia y Control Social. Está integrado por la Contraloría General del Estado, en sus siglas CGE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, la Superintendencia de Bancos, de Compañías y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y del sector privado, promover la participación ciudadana y combatir todos los procesos de corrupción. Dicho de otra manera, la función de transparencia y control social es la encargada de controlar a todos los demás, las demás funciones del Estado, tanto la electoral, judicial, legislativa y ejecutiva. Son ellos quienes se encargan de todos estos procesos. El ejercicio de la ciudadanía es importante, justamente lo que nosotros vamos en el mes de febrero a desarrollar. ¿Qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V antes de Cristo. Al igual que el concepto de democracia, este término fue retomado en Francia en el siglo XVIII. En primer lugar, para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego para la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano durante el año 1789. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país, donde adquieren derechos, pero también adquirimos nosotros como ciudadanos obligaciones. Evolución histórica del concepto de ciudadanía. Antes la ciudadanía era una condición exclusiva para ciertas personas. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establecía los siguientes criterios para poder determinarle o reconocerle como ciudadano ecuatoriano. El artículo 12 de la Constitución de 1830 rezaba de la siguiente manera: para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requiere, en primer lugar, ser casado o mayor de 22 años, tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Y por último, saber leer y escribir. Eso quiere decir que prácticamente era una constitución bastante sesgada en lo que solo les reconocían a determinados grupos privilegiados, se podría decir, como ciudadanos ecuatorianos. Especialmente en el numeral 3 se puede ver. Y en ese tiempo, si se supone que los españoles, justamente por todos los procesos de dominación que ellos desarrollaron, a los campesinos, a las mujeres, a los comerciantes, a ellos les prohibieron aprender o leer o entrar a la escuela o estar en cualquier proceso de educación. ¿Cómo podría entonces la población en general considerarse ciudadano ecuatoriano si ninguno de ellos a aquella fecha no sabía leer ni escribir? Entonces, posteriormente, todo este proceso de evolución de las constituciones, la evolución constitucional que se ha dado a lo largo de la historia democrática de nuestro país, obviamente se ha ido transformando la constitución hasta lograr hacer una constitución inclusiva, donde todos y todas los ecuatorianos son reconocidos, sin distinción de credo, de raza, de color, de origen y todas las demás consideraciones. Todos somos iguales en la actualidad. En este sentido, dice, por lo tanto,
quedaban fuera las mujeres, los niños y niñas, los indígenas, los afrodescendientes, que para ellos estaba prohibido que cojan un libro, que peor que ingresen a la escuela, los extranjeros y los pobres. La Constitución actual reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros que viven en el Ecuador también pueden obtener la nacionalidad ecuatoriana, y eso hemos de ver más adelante en los siguientes temas. Aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y deberes. Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen, es decir, pueden tener la doble nacionalidad, igual que muchos ecuatorianos que se han ido a Estados Unidos, que se han ido a España, obviamente después de un largo lapso de tiempo también han adquirido esa doble nacionalidad entre esos países. Acá también en Ecuador sucede lo mismo. En cuanto a la ciudadanía responsable, la ciudadanía es más que un documento de identidad que otorgue derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de las leyes, lo que significa ejercer una ciudadanía responsable, que respete a los demás que están en la misma condición de ciudadanos y también de seres humanos. Eso quiere decir que la ley, tal como establece el artículo único, el artículo 1 del Código Civil, ¿qué nos dice? ¿Qué es la ley? La ley es la declaración de la voluntad que, mediante su establecimiento en la ley, manda, prohíbe o permite. Eso quiere decir, manda la obligación que nosotros tenemos como ciudadanos, que se yo, para pagar nuestros impuestos, si es que tenemos un negocio, igual cumplir con todas las obligaciones de ciudadano. Ahora que se acercan las elecciones, igual cumplir con esa obligación que tenemos de ir a sufragar. Esos son los mandatos que da la ley. Manda, prohíbe todas las prohibiciones que nosotros tenemos. No podemos tomar objetos ajenos, no podemos dañar los bienes públicos, los bienes privados, no podemos agredir a otras personas. Esas son las prohibiciones. ¿Qué permite? Permite que usted como ciudadano adquiera una propiedad, a lo que se denomina el derecho a la propiedad privada, y otras condiciones más que también le permite a los ciudadanos. Entonces son las condiciones en cuanto a las actividades que determina la ley también. Para ello nosotros tenemos que también empoderarnos y seguir aprendiendo un poco más sobre las leyes, que obviamente todo mundo, así diga que está un poco separado de todos estos procesos, siempre en el momento que usted se plantea un emprendimiento, un negocio, o transite, compre un vehículo, todos estamos inmersos dentro de estos procesos legales que están establecidos siempre con concordancia hacia la Constitución del Ecuador. En cuanto a la ciudadanía e integración regional, también es bastante importante. Ecuador es un país que promueve el buen vivir como marco transversal en sus cuerpos legales, leyes, ordenanzas, mandatos y otras estructuras más. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación tanto nacional como internacional. En este sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX es necesario crear políticas que permitan reintegrar al migrante a la sociedad. Eso quiere decir que vuelvan y también que se les reintegre en todos los sentidos. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 2 busca auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, con el objetivo 2, numeral 7, se integrará garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de las personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias. Es decir, que se busca, entre otras cosas, el generar a partir de los procesos migratorios una ciudadanía integrada tanto nacional, regional y también internacional. En cuanto a la ciudadanía universal, este concepto aparece en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser un ser humano más allá de su pertenencia a un Estado o país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan de un país a otro el ejercicio de sus derechos humanos en su lugar de destino. Es decir, no serán discriminadas por ser de otro país o hablar otro idioma y accederán al empleo,
a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los demás derechos o programas sociales que cada uno de los estados de residencia que vayan a ser de ahí en adelante, obviamente tengan establecidos en su constitución y en la administración de sus estados. En Ecuador los extranjeros tienen las mismas oportunidades que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respeta el concepto de ciudadanía universal en los procedimientos de ingreso al territorio, concesión de residencia o naturalización. O sea, es decir, la adquisición de una doble nacionalidad. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en la presente clase, estos son los temas que nosotros hemos analizado, que se les ha explicado y en relación a los cuales ustedes tienen la tarea correspondiente a la presente semana. Les deseo éxitos, recuerden que ustedes tienen que cumplir con el desarrollo del test, igual debieron haber ya cumplido con todas las tareas que se encontraban establecidas en su aula virtual. Espero que hayan cumplido de buena manera, porque de ello depende que ustedes alcancen satisfactoriamente el siguiente nivel educativo. Así que, señores y señores, les deseo suerte, un fuerte abrazo, un feliz año 2023 y que tengan una excelente noche. Señores y señores, nos despedimos hasta la próxima clase.